En mundial ya hay más de 34.000 personas fallecidas producto del coronavirus. Además, hay más de 720.000 casos de contagios confirmados del COVID-19, lo que transforma la enfermedad en un serio problema en prácticamente todo el planeta. Para conversar sobre los efectos de esta pandemia en el mundo, vamos a tomar contacto con Guido Larsson, analista internacional de la Universidad del Desarrollo. Guido, muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Buenas tardes. No, un gusto hablar con usted. Bueno, te vamos a entrevistar junto a José Luis Repenning, pero partimos preguntándote por los países más complicados. Italia, España, que han tenido decisiones bien erráticas, sobre todo al comienzo, y la verdad es que esto se les fue de las manos. Sí, yo creo que estás en toda la razón. Ha habido cierta tendencia, si uno tuviera que diferenciar los países del mundo en dos categorías, están aquellos que tomaron decisiones rápidas, enfáticas, agresivas, Corea del Sur, Alemania, en fin. Y después están algunos que titubearon, postergaron decisiones relevantes y están pagando hoy día las consecuencias, precisamente como España, Italia y también Estados Unidos. Eso define no solamente el grado de eventualmente heterogeneidad y sanidad social, si se quiere, dentro de lo que uno puede observar políticamente al menos, sino sobre todo en Estados Unidos, aunque también en Italia, el grado de descomposición en el ámbito de las instituciones y cómo eso finalmente se termina pagando de manera muy brutal. Guido, un gusto de saludarte. Mira, da la sensación de que esto está teniendo otros efectos, efectos que tienen que ver también con la relación de los países, la política. La Unión Europea no ha tomado una decisión de enfrentar esto como un gran bloque, digamos, sino que más bien cada país se ha ido un poco restando. Los que están más urgidos obviamente es Italia y España, pero Alemania y Holanda más bien parecen que ellos tienen controlada su situación y no quieren abrirse mucho, ¿no? Pueden quedar heridos en el camino, a eso voy. Sí, yo creo que la insinuación es completamente cierta. Acá se están finalmente discutiendo y cuestionando ciertos paradigmas a nivel mundial que habían parecido ser muy naturales y muy intuitivos, ¿no es cierto? Esta idea de grandes conglomerados de países, esta idea de un mercado globalizado, completamente abierto, y que frente a amenazas, lamentablemente quizás cabría decir, tienden a responder de manera completamente contraria. Más que una acción concertada a nivel mundial, observamos aislamiento, observamos cierre de frontera, lo que es obviamente lógico, pero uno esperaría que a nivel al menos de la gestión o al menos de la comunicación política, efectivamente esto se enfrentase como lo que es un problema mundial que requiere un grado de organización a nivel internacional, pero que uno observa de que muchos países prefieren mantener ese grado más bien de autonomía, ¿no es cierto?, de independencia, antes que ceder a estos esfuerzos más bien de orden colectivo. Ahora, eso es precisamente lo que hemos visto, Guido. Europa enfrenta su peor crisis después de la Segunda Guerra Mundial y es así como lo analizan también a nivel internacional. Sobre todo porque incluso la ayuda más básica de insumos, por ejemplo, de ventiladores mecánicos, tampoco ha servido de ayuda para los países del bloque y que además en su minuto, también hace un par de días, fue Italia, Francia y España quienes pidieron al bloque, a la Unión Europea, que de alguna manera esto se asuma como una deuda adicional a través de los coronabonos, pero Alemania y Holanda dijeron no, esto cada uno prácticamente se rasca con sus propias uñas y definitivamente esto podría cambiar la unidad de la Unión Europea a futuro, superada la crisis. Sí, claro, es difícil separar realmente lo que está ocurriendo hoy respecto de las tendencias que ha experimentado Europa y en alguna medida también gran parte de las democracias desarrolladas durante el último tiempo. Europa en particular ha sido atacada fuertemente. Hay que recordar de que ya se estaba discutiendo el grado de integridad que tenían los europeos desde la crisis migratoria del 2015. Entonces llevamos ya varios años en los cuales sectores relevantes de la población europea ha estado cuestionando esta interdependencia que tienen dentro de la región y obviamente lo que está ocurriendo tiende a amplificar ese tipo de diferencia. Yo creo que una vez que pase el problema van a sentarse las cabezas frías y van a haber básicamente dos alternativas. Ciertamente una de ellas va a ser el cuestionamiento al paradigma, si se quiere, económico mundial, que tiene obviamente sus efectos, pero otro está al lado en torno a cuáles van a ser tal vez los modelos de organización política que grandes conglomerados regionales debieran adoptar. A mi modo de ver, yo creo que es muy difícil romper la tendencia de un mundo cada vez más interdependiente y por esa misma razón yo tiendo a pensar de que hoy día la crisis
supone una reacción un poquito más defensiva y más de miedo, pero una vez que ya pase hay que volver a repensar las maneras en las cuales el mundo finalmente puede cooperar ante amenazas que son comunes. Uno de los que ha estado haciendo políticas más bien aislacionistas, podríamos decir, es Estados Unidos, donde Donald Trump ha renegociado un montón de cosas y ha puesto en jaque incluso el comercio mundial. Pero en este caso, su gestión de emergencia, fíjate que partió como un poco tarde, esta convicción que ahora tiene, pero la encuesta Gallup le entrega un 49%. ¿Hay un desfase ahí de la encuesta Gallup? Porque ya vemos que Estados Unidos va camino a ser el epicentro de la pandemia. No, yo no creo realmente que haya un desfase. Lo que sí creo es que el país, Estados Unidos, está extraordinariamente polarizado y hay varios estudios que muestran que la población norteamericana tiende a ser muy selectiva con relación a la forma de informarse y el grado de credibilidad que entrega a sus autoridades políticas. Entonces, si uno le pregunta a un republicano promedio, ese republicano promedio sigue pensando de manera positiva respecto de Donald Trump y sigue más aún creyendo absolutamente en todo lo que dice y en las decisiones que toma. Entonces, cuando Donald Trump culpa a los demócratas o culpa a los medios de comunicación más liberales, etcétera, de lo que está ocurriendo, va a haber un sector de la población que fidedignamente le va a creer. Pero obviamente eso es un problema de la institucionalidad y del grado de deterioro que tiene la política dentro de Estados Unidos, porque como bien dice, efectivamente se perdieron 5 a 6 semanas y Estados Unidos va a pagar las consecuencias porque estamos viendo hoy en ningún caso está cerca del peor momento que va a venir en las próximas semanas. Bueno, estamos revisando imágenes en vivo de algunas ciudades de Estados Unidos, Guido, porque lo cierto es que vemos muy poca gente también transitando, por ejemplo, en Nueva York, en donde el presidente Donald Trump, además, el fin de semana se resistió, dijo que no iba a decretar la cuarentena porque eso podría ser catastrófico. Y Nueva York, precisamente, concentra cerca del 40% de los contagiados en Estados Unidos. El número de muertes ya supera las 2.000 personas y podrían llegar incluso a las 200.000 contagiados ya dentro de los próximos días. Es bien desolador el panorama. Ahora te quiero preguntar por los liderazgos, porque es muy probable que dentro de esta crisis surjan nuevos liderazgos. Es bien difícil hablar de los liderazgos ahora porque la verdad es que también han dado varias señales erráticas porque no saben para dónde va la cosa con esta epidemia. Pero definitivamente, por ejemplo, por una parte, Xi Jinping se reúne con Donald Trump, o sea, no se reúne, por vía telefónica se contactan. ¿Podría ser una especie de tregua? Porque Xi Jinping de alguna manera está ofreciendo ayuda al resto de los países. Yo no sé si para reivindicar todo el daño que ha hecho un virus que proviene de su propio país, pero por otra parte, Donald Trump insiste en este aislacionismo y preocuparse solamente de Estados Unidos. Sí, claro, todo el foco mundial ha estado en la pandemia, pero la pandemia ocurre paralelamente a otro tipo de eventos adicionales. Nosotros, de hecho, discutimos durante el año, sobre todo el año pasado, esta guerra comercial entre China y Estados Unidos que no dio tregua durante más de un año y para la cual se perdió mucho dinero y mucho esfuerzo, y me parece de que hoy día la concentración de orden política y financiera debiera estar precisamente en la pandemia, y parte de eso creo yo que tiene que ver con el diálogo que Donald Trump va a establecer con Xi Jinping. Ahora, obviamente en términos de liderazgo estamos hablando de perfiles de liderazgo relativamente distintos, a pesar de que, si se quiere, en un componente más personalista, Trump tiene esa tendencia un poquito más autoritaria, pero en general creo yo que el consenso, al menos analítico, es prestar atención a quienes efectivamente el liderazgo les ha funcionado bien, ¿no es cierto? El presidente de Corea del Sur, Angela Merkel en Alemania, Shinzo Abe en Japón, donde por un lado se observa lo robusto que son las instituciones de esos países, el compromiso social y cívico por parte de esas sociedades para enfrentar conjuntamente la pandemia, y al mismo tiempo un liderazgo claro, sin medias tintas, con un mensaje muy transparente y al mismo tiempo muy democrático. Y yo creo que si esos son los estándares, claramente hay países que quedan en retroceso con relación a eso, lo que manifiesta una vez más de que no es solamente problema del líder, sino que el problema de la sociedad en su conjunto respecto del resultado que está teniendo esta pandemia. Guido, a propósito de liderazgos, a propósito de lo que estamos viendo, los cuestionamientos que se le hacen a las autoridades en Europa, bueno, acá ni hablar, por ahí hay Bolsonaro, por otro lado también AMLO en México está teniendo dificultades. ¿Tú crees que esta pandemia
finalmente puede hacer redibujar el mapa político a nivel mundial? Bueno, es una pregunta realmente muy difícil, pero en general, si uno observa episodios del pasado que han significado un shock sistémico, ¿no es cierto?, a lo largo del mundo, estoy hablando, no sé, la Segunda Guerra Mundial o el término de la Guerra Fría, o incluso una pandemia como la influenza española en 1918, ciertamente las reglas internacionales, si es que no se modificaron de manera abrupta, sí tendieron al cambio. Y yo creo que este tipo de eventos, ¿no es cierto?, donde está todo el mundo literalmente involucrado, donde básicamente no hay lugar del planeta que escape del proceso de pandemia, va a traer como resultado un cuestionamiento profundo a la forma en que el planeta se ha estado organizando y en torno a las tendencias de orden político que se han venido desarrollando durante el tiempo. A mi modo de ver, yo creo que esto es una oportunidad, por así decir, una oportunidad para hacer precisamente más transparente, más liberal, más democrático, si se quiere, el planeta, porque uno tiene, por ejemplo, el caso de Corea del Sur, que es debido a la transparencia, a la democracia, ¿no es cierto?, a la eficiencia, como logran detener la pandemia. Y como uno tiene casos, por ejemplo, como los de Irán, que es muy cuestionado en términos de sus decisiones altamente autoritarias, no se sabe realmente muy bien qué está pasando, no se sabe los números de infectados que tienen, que hace finalmente cuestionarse ese tipo de sistema. Entonces, yo creo que van a haber discusiones ya más a largo plazo en torno a el modelo político que el mundo experimentó hasta la pandemia y ciertamente también el tipo de sistema económico que hoy día está experimentando una catástrofe, ¿no es cierto?, total. Perfecto, Guido Larsson, 1.000.000 de gracias. Gracias, Guido. Buenas tardes.